Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Estamos hablando de un tema muy interesante que es las tan importantes servicios de inteligencia en todo el mundo, y en particular estamos hablando de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y cómo ellos participan en el tema de la lucha contra el narcotráfico. Pero como estamos hablando del tema de la corrupción, queremos tocar la parte más importante, que es donde muchos de estos operativos que a veces los servicios de inteligencia han tomado como parte de su repertorio de hacer cosas en el tema del narcotráfico, han más que nada afectado la lucha contra el narcotráfico, muy particularmente en la parte de la imagen, del propósito de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, como yo les comentaba, y quiero hacer una aclaración porque no quiero que me malinterpreten tampoco, porque ya sabemos, aquí hablamos con la verdad, con lo que hemos aprendido a través de nuestros tantos años de servicio, en lo que hemos hecho en el tema de la seguridad. Pero también hablamos, comprendemos, tratamos de balancear, no generalizamos. Y hay una realidad que es que los servicios de inteligencia tienen un propósito, sirven un cometido y son muy importantes y han existido desde la creación, como yo les contaba, de los monopolios de los seres humanos en el momento que se empezaron a unir para combatirse entre ellos mismos, entre distintos países, y por intereses, por territorios, por políticas y demás, y siempre han existido estos servicios de inteligencia. Y le digo, lo encontramos a través de la historia, desde el tiempo de las antiguas civilizaciones, siempre existieron, desde los griegos, los romanos, siempre hubo espionaje, y luego obviamente en la época ya más moderna de los grandes imperios, las grandes monarquías siempre tuvieron sus servicios de información, de inteligencia, y luego fueron progresando a través de los tiempos. Entonces, una de las cosas que sí hay que reconocer es que, honestamente, muchos de estos servicios de inteligencia cumplen un cometido muy importante, sobre todo para defender los intereses políticos y económicos de un país, de una nación, de una ideología. Y entonces, con esa idea, cuando se lo hace correctamente, cuando se lo hace legalmente, dentro de lo que legalmente se lo puede considerar muchas de las cosas que ellos hacen, tienen su parte importante, digamos, su razón de ser, ¿no? Es como todo en la vida, ¿no? Nada es extremadamente negativo o extremadamente positivo, pero sí hay un término medio. Y en los servicios de inteligencia, lo que sí hay gente muy honesta, hay gente muy profesional, hay gente que en realidad cree en lo que hacen. Particularmente le estoy hablando aquí de servir a su país, protegiéndolo de ideologías, de enemigos extranjeros, de enemigos domésticos, incluso de muchas de estas situaciones que pueden afectar y desbalancear la política, la economía y obviamente la seguridad del país. Y Estados Unidos, siendo el país que es, con la cantidad de enemigos que tiene en el mundo, con la cantidad de influencia que tiene en el mundo, es obvio que hay mucha gente que a través de los años ha querido hacerle daño a Estados Unidos. Entonces se ha utilizado estos sistemas de inteligencia acoplados a los sistemas militares para defender y proteger al país, y le digo, de las situaciones financieras, económicas, sociales y de seguridad. Ahora, dentro de todo ese marco de la necesidad de la historia, ha habido momentos que han sido cuestionados, que han sido, altamente criticados una vez que se conocieron. Y esto ocurre, amigos y amigas, en todo el mundo. O sea, yo hablo del tema de Estados Unidos porque estoy hablando de la lucha contra el narcotráfico en Estados Unidos. Entonces hablo del sistema. Pero le voy a decir lo mismo, y ya lo comenté anteriormente. Los servicios de inteligencia de China, los servicios de inteligencia de los rusos, los servicios de inteligencia israelí, los servicios de inteligencia del país, incluso de su país, tienen el mismo objetivo y la misma razón de existir, y tienen gente muy honesta que cree verdaderamente en la función que cumple, y la hacen muy bien. El problema de esta situación de la que estoy hablando es, a diferencia, por ejemplo, que yo les comentaba, de hablar de cuando hablamos de los sistemas de seguridad en los que la justicia ya cobra una importancia muy relevante, los sistemas de inteligencia, eso generalmente
Y no quiere decir que estén fuera de la ley siempre, pero generalmente tiene un poco más de flexibilidad. Y una de las cosas que yo les comentaba es que los sistemas de inteligencia, por lo general, si son de los más grandes, generalmente no operan en su país. O sea, la CIA no debiera operar en Estados Unidos, la KGB no debiera operar en Rusia, los servicios de inteligencia alemanes en Alemania, los ingleses en Inglaterra, en fin. Pero la realidad es que a veces eso se pierde. O sea, no quiero ser, digamos, ingenuo de decir que no ocurre, pero esa es la idea. ¿Por qué? Porque la ley lo prohíbe. Ahora, el hecho de que la ley lo prohíba, sí, como dicen, ojos que no ven, corazón que no siente, eso no quiere decir que no ocurra, pero ya ahí empezamos con un poco el conflicto, porque esa misma mentalidad no puede ser utilizado o aplicado metodología a los sistemas policiales. ¿Por qué? Porque dentro de los sistemas policiales, dentro de los sistemas de seguridad, nosotros operamos bajo, digamos, el paraguas de la justicia. O sea, las leyes de seguridad, los sistemas de seguridad, la idea es investigar, es arrestar, es controlar la seguridad, pero después el proceso democrático, el proceso de la justicia es el que toma, digamos, posesión de la causa, del caso, y es el que eventualmente dicta lo que va a ocurrir. En los sistemas de inteligencia eso no es el objetivo de ellos, por lo tanto es un poco mucho más abierta la fluidez de su trabajo, y hay cosas que legalmente en los sistemas policiales no se pudieran hacer, pero que ellos sí los pueden hacer. Entonces aquí ya empezamos con un poco, ya con su objetivo y su misión, empezamos a ver un poquito la diferencia, y por eso quiero hablar con ustedes de esto, para que vean cuál es el drama que tenemos a veces con los sistemas de inteligencia versus los sistemas de policía, de seguridad e investigaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos sistemas de inteligencia que no están controlados por la justicia, no quiere decir que estén siempre fuera de la ley, pero la justicia a veces no aplica muchas de las cosas que ellos hacen, porque sus objetivos, porque sus métodos y todo lo que ellos utilizan no necesariamente van de acuerdo a la Constitución y a las partes, digamos, a la parte justiciera, a la parte de la justicia. Que no ocurre esto con los sistemas policiales. ¿Qué ocurre cuando usted tiene una institución que tiene poder? Porque las agencias de inteligencia tienen poder, porque sí portan armas, porque sí tienen uso de la fuerza, porque sí tienen uso de muchas técnicas de conseguir información, pero no están restringidas por la parte legal, por la parte de la ley, como lo tenemos en la policía. Entonces, a veces, y esto le digo, a veces estos sistemas de inteligencia se tienden a exceder y tienden a exagerar incluso, o a veces se extienden demasiado y cometen faltas que son obviamente contra la ley. Por eso le decía yo que en muchos países está prohibido utilizar el sistema de inteligencia del Estado. A la vez, muchos de estos países permiten, en cierto modo, ya voy a hablar en el futuro cuando hablemos de nuestros países, lo vemos más en Latinoamérica, donde estos sistemas de inteligencia, estos agentes de inteligencia tienen tendencia a tener un gran poder, digamos, justiciero, un gran poder de cosas que usted como policía no las pudiera hacer, ¿me entiende? Esa es la diferencia. Entonces quiero primero recalcar esto, quiero apuntar esto, quiero hacer hincapié de que no confunda la misión policial con la misión de inteligencia. Y a veces esto es lo que ocurre, que a veces los policías y los agentes de inteligencia chocan entre sí en los objetivos, porque el policía conoce la ley. Esto no quiere decir que la agente de inteligencia no lo haga, pero el policía conoce la ley y tiene controles, mientras que el servicio de inteligencia tiene otra forma de operar que es mucho más flexible. Entonces a veces hay conflictos entre ambos. Cuando usted tiene este tipo de conflictos, amigos y amigas, siempre eventualmente va a crear problemas. Y entonces, ahora que ya yo empiece a hablar más en profundidad del tema de la seguridad versus los servicios de inteligencia y cómo esto afecta a la lucha contra el narcotráfico, usted se va a ir dando cuenta por qué a veces pasa lo que pasa. Muy importante esto que lo consideremos, y ya lo voy a profundizar un poco más en el próximo video. Los invito a que nos veamos en el próximo comentario. Es un gusto saludarlos.